Paz de Cristo, grupo de vida, amigos y familiares, bendiciones a todos. ¿Cómo se encuentran todos en este día? Espero que se encuentren bien. Pues aquí estamos una vez más para compartir una palabra de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Me da gusto el poder saludarlos a través de este medio una vez más. Espero que todos la estén pasando bien, que estén gozando de salud. Y espero que el Señor también pues esté obrando en sus vidas en una manera especial durante este tiempo que pues no podemos hacer muchas cosas, donde pues la mayor parte del tiempo la estamos pasando en casa, y espero que esta experiencia sea de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que no nos gusta pues no estar pudiendo salir allá afuera a disfrutar aún de los climas bonitos que han pasado estos últimos días, pero pues estamos pasando en estos momentos por un tiempo difícil, y pues no solo aquí en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ¿verdad? Como ya lo sabemos todos nosotros. Pero pues aprovechamos estos medios una vez más para bendecirles, para saludarles, para decirles que el Señor está con nosotros y que Él nunca nos ha dejado y nunca nos ha abandonado. El Señor nos va a ayudar a salir de este momento de prueba, de este tiempo difícil que estamos pasando. Tenemos que confiar en el Señor en estos momentos. Tenemos que confiar que todo lo que está aconteciendo en este día alrededor del mundo pues es algo pasajero, es algo que no va a durar, no es algo duradero, sino que es pasajero, y el Señor nos va a ayudar a todas las naciones a sobrepasar este problema que estamos pasando hoy día. Y pues aprovechando el tiempo, yo quiero que sigamos estudiando la palabra de Dios. Yo quiero compartir una vez más de la palabra de Dios acerca del tema de la fe. La semana pasada, en el video anterior que les mandé, estuvimos hablando acerca de la fe. Yo quiero seguir hablando acerca de ese tema, el tema de la fe, y en esta ocasión va a ser llamado este tema el poder de la fe número 2. Yo creo que voy a seguir hablando acerca del poder de la fe, porque yo entiendo que en estos tiempos, y mayormente en este tiempo que estamos viviendo hoy día, la fe es muy importante para nosotros. Nuestra confianza en Dios, nuestra seguridad en Dios, el creer que Dios tiene control de todas las cosas es muy importante para todos nosotros, para que podamos estar tranquilos, estar contentos, estar felices, sabiendo que Dios está con nosotros y de que Él tiene cuidado de nosotros. Eso es tener fe. Eso es creer que Dios tiene el control de todas las cosas. Eso es tener fe. Eso es creer que estamos bajo la mano poderosa de Dios y que nada nos dañará si nosotros nos mantenemos firmes en el Señor Jesucristo. Y yo quiero compartir dos pasajes de la Biblia que tengo aquí, y como dije, esta enseñanza tiene por nombre el poder de la fe, y esta es la enseñanza número 2. Y yo quiero que leamos yo quiero que leamos Hebreos capítulo 11, verso 1, y dice de esta manera, dice Hebreos 11:1, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más dice así la palabra de Dios, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo quiero que también leamos otro pasaje bíblico que ha estado tocando mi corazón grandemente y mayormente en estos días, y este pasaje también se encuentra ya en Santiago capítulo 1 y verso 12. Santiago capítulo 1 verso 12 dice así la palabra de Dios, y este pasaje ya se los he compartido anteriormente, pero dice así la palabra de Dios. Dice Santiago capítulo 1 verso 12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El tema de la fe en Dios tiene que ver mucho con el nosotros poder tener esa fuerza de parte de Dios para poder superar pruebas, para poder superar tentaciones, para poder superar tiempos difíciles, tiempos de crisis, tiempos donde nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, donde nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos seguir adelante, donde pensamos nosotros que todo se va a acabar, se va a destruir y que nosotros no vamos a poder avanzar adelante. El tema de la fe tiene que ver con todo eso, con tener nosotros
confianza en Dios, seguridad en que el Señor está con nosotros y de que pase lo que pase alrededor de nosotros, nosotros vamos a tener confianza de que el Señor nos va a ayudar a salir adelante. Estemos pasando por tiempos de enfermedad, por tiempos amenazantes de enfermedad, de este virus que azota al mundo hoy día, estemos pasando por escasez, estemos pasando por muchas necesidades. El tema de la fe tiene que ver con que nosotros creemos que el Señor está con nosotros y que nosotros estamos con el Señor, de que nosotros confiamos en el Señor. De eso tiene que ver la fe, de eso tiene que ver en este día el tema, el poder de la fe. Y la fe significa esto, esa palabra fe significa esto, significa confianza, significa seguridad, significa convicción, significa creencia y significa persuasión. Eso significa fe. Fe significa tener confianza en Dios. Fe significa tener seguridad en Dios. Fe significa tener convicción en Dios, en que Él es real, en que Él es verdadero y en que Él se preocupa por mis necesidades. Él se preocupa por mí y por eso vino a este mundo haciéndose hombre, aún para morir en la cruz del Calvario, para perdón de mis pecados. Todo eso tiene que ver con la fe. Fe también significa creencia, creer en Dios, creer que hay alguien que yo le intereso y que tiene cuidado de mí. Fe también significa estar persuadido, persuasión, estar persuadido de que hay uno que tiene control de todas las cosas y que todas las cosas las trabaja para mi beneficio, para mi bien, para mi bendición, porque Él me ama, porque Él nos ama, porque Él quiere bendecirnos, Él quiere cuidarnos, Él quiere ayudarnos en todo momento, en tiempos difíciles, en tiempos de pruebas, de luchas, de tribulaciones, en tiempos donde nosotros no sabemos qué hacer, donde estamos desesperados, donde estamos con temores por todas las cosas que se escuchan. Fe tiene que ver con todo esto, estar persuadidos de que Dios está con nosotros y de que todo lo que está pasando, Dios tiene el control de todo eso. Entonces la fe en Dios nos da fuerza, nos da confianza, la confianza que necesitamos nosotros para que podamos nosotros enfrentar los retos, los problemas en esta vida que nosotros por nuestras propias fuerzas no pudiéramos hacerlos. Enfrentar esas cosas, enfrentar esos problemas. Dios nos ofrece su ayuda cuando nosotros nos rendimos totalmente a Él en su voluntad. Tener fe en Dios, tener fe en Dios es rendirse totalmente a Él y a su voluntad. Eso es tener fe en Dios, eso es tener creencia en Dios, eso es tener convicción en Dios, en su voluntad, en sus planes, en sus deseos, en sus propósitos. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles de prueba, de tribulación, donde nosotros no sabemos el día de mañana qué pueda venir, la fe tiene que ver con que nosotros aún así estamos confiados en el Señor, estamos confiados de que Él nos está cuidando, de que Él nos tiene en su mano y no nos va a soltar y nadie nos va a arrancar de su mano. Eso es tener fe en el Dios Todopoderoso, en el Dios eterno, en el Dios que declara la Biblia, en el Dios que nos muestra la palabra de Dios que existe y que hizo todas las cosas. Yo quiero que leamos también allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7, y dice así la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 7, dice de la manera siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y también dice estas palabras, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste
Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro, esta porción que acabo de leer, compara la fe al oro. Compara la fe con que la fe tiene que ser probada como cuando el oro es probado en el fuego para hacerlo más puro, para hacerlo más bello, para hacerlo más hermoso, para hacerlo más resplandeciente. Nuestra fe, aquí el apóstol Pedro la compara con el oro, con algo muy valioso, con algo que necesita aún como el oro ser pasada por el fuego para que al final de ese proceso aún sea más valiosa, aún sea más hermosa nuestra fe. Y las aflicciones que vienen a nuestras vidas, los problemas que vienen a nuestras vidas son con ese propósito, son con esa motivación de parte de Dios, para que nosotros resaltemos en la fe que nosotros estamos diciendo que tenemos, en la fe que nosotros estamos diciendo que creemos, para que nuestra fe sea resaltada en tiempos difíciles, en tiempos de lucha, de prueba, de tribulación, de dificultades, de que no sabemos qué hacer, no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Pues nuestra fe tiene que ser probada con todo eso, la fe de Dios, la fe que Dios ha implantado en nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nuestra fe tiene que ser probada como el oro, seamos hijos de Dios o no, seamos iglesia o no, seamos la iglesia de Cristo o no, estemos en el mundo o seamos la iglesia, todos vamos a ser probados. Todos vamos a pasar circunstancias difíciles mientras vivamos, mientras estemos en esta tierra. Nuestra fe va a ser probada como el oro porque Dios quiere sacar de ahí lo mejor de nosotros a través de todas estas cosas que acontecen alrededor del mundo en este día. Nuestra fe será probada como el fuego, si fuere la voluntad de Dios. Si fuere la voluntad de Dios, nuestra fe tiene que ser probada como el oro. El Señor trata con cada uno de nosotros en maneras diferentes, pero Él va a probar a cada uno de nosotros como Él quiera. Y en este tiempo Él nos está probando a través de todo esto que está aconteciendo alrededor de nosotros. Y ahora, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos nosotros a demostrar nuestra fe al mundo? A demostrar que nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios sobrenatural, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Pues sometiéndonos al Señor, pues creyendo en sus promesas, creyendo en su palabra, creyendo que Él nos va a sacar adelante, creyendo que Él no nos dejará ni nos desamparará, haciendo su voluntad, declarando la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este día, uniéndonos por cualquier medio posible que sea para ser de bendición los unos a los otros, con mensajes, con textos, con videos, como lo estamos haciendo, con llamadas, como cualquier manera que sea. Nosotros debemos seguir practicando nuestra fe. Nosotros debemos seguir demostrando que creemos que nuestro Señor, que nuestro Dios tiene control de todas las cosas. En los tiempos antiguos, cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, apenas estaba iniciando la fe cristiana. Jesús ya no estaba en la tierra. Jesús ya había ascendido a los cielos después de que había muerto en la cruz, había sido sepultado y al tercer día había resucitado Jesús. Luego, después dice la palabra de Dios de aparecérsele a los apóstoles junto con otros 500 testigos después de su resurrección y de haberles enseñado cosas acerca del reino de Dios. Dice la palabra de Dios que después de su resurrección, 40 días después de todo esto, Él ascendió a los cielos. Y entonces, 10 días después, el día de Pentecostés, nos menciona la Biblia, nos enseña la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que allí donde el Señor les mandó a sus discípulos que estuvieran, que esperaran la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo, ese día, el día de Pentecostés, que nos muestra, que nos enseña la palabra de Dios, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ahí fue derramado el Espíritu Santo y allí nace la iglesia de Cristo. Ahí comienza a ser predicada la palabra de Dios acerca de la salvación a través de Jesucristo, a través de su obra redentora en la cruz. Entonces, cuando Pedro escribe esta carta, él está escribiendo a todos aquellos cristianos que principiaron la iglesia de Cristo, que comenzaron a practicar las enseñanzas de Cristo acerca del reino de Dios. Y como hubo mucho rechazo, así como se rechazó a Jesús
la religión de aquel tiempo, los fariseos, los saduceos, todas estas sectas, como rechazaron a Jesús, ellos también comenzaron a rechazar a los discípulos, a los apóstoles, a la iglesia primera, a la iglesia cristiana, a la iglesia cuando comenzaba en sus inicios. Y dice la palabra de Dios, nosotros podemos leer todo el libro de los Hechos, ahí se encuentra la historia de los principios de la iglesia. Nosotros miramos cómo la iglesia fue perseguida, la iglesia fue azotada, la iglesia fue apedreada, la iglesia fue llevada a juicios no justos. La iglesia fue grandemente atravesada por pruebas, por luchas, por cosas difíciles que si no fuera porque el Señor estaba con ellos, ellos no hubieran podido perseverar. Pero la iglesia fue probada en el principio. Ellos sufrieron maltratos, golpes, algunos de ellos murieron. ¿Por qué? Por predicar la palabra de Dios, por predicar acerca del reino de Dios a través de Jesucristo, cosa que habían rechazado todos los líderes judíos religiosos de aquel tiempo, aquellos que al final, junto con Pilato, junto con el gobierno romano, llevaron a Jesús a la cruz. Todos ellos aún siguieron rechazando todo aquello que se le predicaba a la gente acerca del nombre de Jesús. Y entonces nosotros vemos a través de la palabra de Dios en el libro de los Hechos que los primeros cristianos tuvieron que pasar por luchas difíciles, por pruebas difíciles, por cosas difíciles acerca de su fe, por su fe en el Señor Jesucristo. Nosotros en este día no estamos siendo perseguidos por predicar la palabra de Dios como ellos fueron en aquel tiempo, pero ciertamente nosotros ahora estamos pasando por esta prueba que se ha venido al mundo, y nuestra fe está siendo probada en cierta forma, tal vez no como la iglesia primitiva, pero verdaderamente sí, nuestra fe está siendo probada, y está siendo probada, como dice aquí la palabra de Dios, el apóstol Pedro, con fuego, como si fuera oro. Y entonces nosotros debemos dejar que el Señor nos pruebe, y debemos dejar que el Señor cumpla su propósito en nosotros, y no debemos renegar. Debemos confiar en el Señor, que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a dar la victoria, que Él siempre va a estar con nosotros, aun aunque fuéramos pasados por el fuego. El Señor ha prometido que Él estará con todo aquel que cree en su nombre, con todo aquel que es su hijo, con todo aquel que Él ha escogido para ser su pueblo, para ser su nación. Dios no nos asegura en su palabra que seremos guardados dice, Dios nos asegura en su palabra que seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe en medio de las pruebas hasta que Jesús venga. Dios nos asegura que vamos nosotros a través de la fe en el poder de Dios, vamos a ser nosotros guardados. Venga lo que venga a nuestra vida. Si nosotros tenemos fe en Dios, Dios nos asegura en su palabra que nosotros hemos de ser guardados por el poder de Dios para poder superar las pruebas, para poder superar los problemas, para poder superar situaciones difíciles. Somos guardados por la relación continua que tenemos de fe con Dios. Nosotros somos guardados por Dios cuando nosotros a través de la fe tenemos una relación continua con Dios, cuando nos comunicamos con Dios a través de la oración, cuando meditamos en su palabra, cuando escuchamos mensajes de la palabra de Dios. Nosotros tenemos una relación personal con Dios a través de estas cosas, y nosotros somos guardados de todo peligro, de todo temor, de toda acechanza del enemigo, cuando nosotros por medio de la fe tenemos comunión con Dios. Las aflicciones y pruebas en la vida del creyente, del Hijo de Dios, tienen como propósito producir en nosotros más fe. ¿Por qué Dios manda pruebas? ¿Por qué Dios permite pruebas en el mundo? ¿Por qué Dios permite esta clase de problemas que estamos viviendo hoy día? Y permite que vengan aún sobre sus hijos, sobre creyentes, sobre aquellos que creen que hay un Dios vivo y verdadero y que su nombre es Jesucristo. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que Dios permite todo esto. El propósito de todo esto es para que nuestra fe crezca,
es para que nuestras convicciones sean más fuertes, sean más grandes, es para que nosotros creamos más en Dios, para que aprendamos a tener más confianza en Dios, y entonces a través de todo esto nosotros somos probados, así como es probado el oro por el fuego, para que al final seamos purificados y nuestra fe sea aumentada y nosotros podamos declarar libremente al mundo que tenemos una fe verdadera en Dios. La fe se prueba con fuego. La fe se prueba a través de aflicciones, a través de necesidades, a través de situaciones difíciles en nuestras vidas, como ahora mismo las estamos viviendo. Es a través de estos tiempos cuando nosotros pues buscamos más de Dios, nos acercamos más al Señor, buscamos más acerca de qué dice su palabra, acerca de las cosas que han de venir, acerca de qué enseñan los profetas, acerca de cómo nosotros podemos entender todo esto que está pasando hoy día. Cuando pasamos nosotros por estas cosas, pues nuestra fe es probada y nosotros somos acercados a Dios. Entonces ese es el propósito de las pruebas, de las luchas, de todo lo que pasa a nuestro alrededor en tiempos difíciles. El propósito de Dios en las pruebas es de demostrar la calidad duradera de tu fe. El propósito de Dios en las pruebas, cuando vienen a nuestras vidas como en estos tiempos, es de probar en nosotros la calidad duradera de nuestra fe, de la fe que tenemos. Es para demostrar qué tan pura, qué tan grande, qué tan preciosa es la fe en el Señor para nosotros. Para eso es el propósito de las pruebas. Así como el oro es probado por el fuego para ser purificado, así nuestra fe será probada por las diferentes pruebas y dificultades que han de venir a nuestra vida mientras estemos en este mundo. Mientras estemos en este mundo, declaró Jesús a sus discípulos, tendremos aflicciones. Mientras nosotros estemos en este mundo caído, en este mundo lleno de pecado, de tinieblas, nosotros vamos a sufrir aflicciones, vamos a sufrir problemas y tal vez también enfermedades, si Dios lo permite, por causa de este mundo, por causa de que estamos en el mundo. Y Jesús dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, allá en Juan 16:33, pero Él dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Nosotros debemos de confiar en Jesús, porque Él nos da la victoria, porque es a través de la fe en Jesucristo que podemos nosotros obtener la victoria para vencer todas las cosas de este mundo. El mundo no debe de tener control sobre nosotros. Lo que controla al mundo hoy día es el temor, es la angustia, es la enfermedad, son las tinieblas, la violencia, el pecado, las mentiras. Todo eso controla hoy día el mundo. Pero nosotros no debemos de dejar que todas esas cosas controlen nuestra vida. Nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios, Jesucristo, controle nuestras vidas a través de su palabra, a través de su voluntad, que nosotros creamos lo que la palabra de Dios dice, que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Si nosotros habitamos en la presencia de Dios, en oración, en estudio de su palabra, en búsqueda de su presencia, en estar pensando constantemente acerca de las cosas de Dios y de cómo ser de bendición a otros y de cómo servir a otros, nosotros estaremos cubiertos bajo las alas del Señor, bajo la protección divina de Dios, y ninguna plaga ha de tocar nuestra morada. Ninguna peste destructora ha de venir a destruir a nuestras familias, porque nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios todopoderoso que nos da paz, que nos da confianza y que nos da seguridad en su nombre. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, y ya quiero casi terminar con este pasaje que voy a leer, San Juan capítulo 16, verso 33, Jesús dijo estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Debemos tener paz y confianza en nuestro Dios, aún en medio de la aflicción y en los sufrimientos, porque Él nos ha dado una fe que tiene el poder para vencer todo lo que pueda traer este mundo. El Señor nos ha dado una fe a través de su nombre,
a través del nombre de Jesucristo, que tiene el poder de la fe. Tiene el poder, la fe que el Señor nos ha dado, tiene el poder para vencer cualquier cosa que este mundo quiera traer en nuestra vida. Y esa es la palabra que debe haber en nuestro corazón. Ese es el tema que estoy tratando hoy día, que estuve tratando la semana pasada y que con la ayuda de Dios seguiré compartiendo en estos videos acerca del tema del poder de la fe. El poder de la fe es tan grande que puede ayudarnos a nosotros a superar cosas imposibles, cosas difíciles, cosas que no las creeríamos. Si no fuera por la fe en Dios, no podríamos nosotros superar cosas que vienen a nuestras vidas, que son más allá de nuestras fuerzas. Pero gracias a la fe en Dios, a la fe que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo, nosotros podemos superar cualquier prueba que este mundo traiga a nuestra vida. Amén. Amén, hermanos. Amén, grupo de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Quiero terminar con oración. Quiero declarar la presencia de Dios que está en nuestra vida, que Él está trabajando, que Él está obrando de diferentes maneras en la vida de cada uno de nosotros. Yo sé que el Señor por algo ha permitido todo esto que esté pasando, ¿verdad? Aún el que nosotros no podamos reunirnos para buscar de la presencia de Dios juntos como lo estábamos haciendo anteriormente, pero Dios tiene sus razones, Él tiene sus motivos y Él sabe por qué el de las cosas que están pasando hoy día alrededor de nosotros y alrededor del mundo. Entonces yo quiero que oremos, que declaremos esta fe con confianza de que el Señor está con nosotros, de que Él no nos va a dejar y no nos va a desamparar y Él nos va a ayudar a seguir adelante. Yo quiero que oremos, inclinemos nuestro rostro en este momento y yo quiero que declaremos esta palabra, que hay poder en la fe. La fe tiene poder para ayudarnos a nosotros a sobresalir en cualquier lucha, en cualquier dificultad, en cualquier prueba. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya pasado la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos das de poder compartir tu palabra a través de este medio, Señor, a través de este video. Padre, yo bendigo el grupo de vida, Señor, mi grupo de vida. Yo bendigo, Señor, a mis familiares, yo bendigo a mis amigos, yo bendigo a todo aquel, Señor, que ha de ver este video, que ha de escuchar estas palabras. Señor, yo declaro bendición sobre sus vidas. Yo declaro que tu presencia está obrando de alguna manera grande, poderosa en sus vidas, Señor. Y yo declaro el poder de la fe en todo aquel, Señor, que escuche este mensaje, Padre. Yo declaro que cosas grandes, maravillosas, poderosas tú estás haciendo en cada hogar, Señor, donde este video será visto. Yo declaro, Señor, que ninguna plaga tocará sus moradas, que ninguna plaga tocará, Señor, a ninguna familia de nuestro grupo de vida, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de aquellas personas que han de mirar este video. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que la presencia de Dios, que el Espíritu de Dios está trabajando, está obrando sobre nuestras vidas, que está refinándonos como el oro para que al final del proceso seamos nosotros purificados como el oro y que lleguemos a ser valiosos, preciosos, hermosos en las manos de Dios. Declaramos que cosas grandes, poderosas, maravillosas vienen al final de esta prueba. Al final de esta lucha veremos una bendición grande, veremos algo poderoso, que luego miraremos hacia atrás y diremos que todo esto fue con un propósito y que todo esto fue para bendición nuestra. Padre, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Yo declaro bendición sobre cada uno de ustedes, hermanos, grupo de vida, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor esté con ustedes. Dios les bendiga, hermanos.